Bien. Bueno, ¿cómo les fue con el taller? Chicos, ¿cómo les fue con el taller? Buenas noches, profe. Hola, Buenas John. noches, profe. Buenas noches. ¿Ya llenaron el formato de asistencia, muchachos? No. ¿No? En el grupo de WhatsApp se los envié el link para que llenen el formato. ¿Listo? El tema es función exponencial y logarítmica. Listo, profe. ¿Listo? Entonces llénenlo para arrancar. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Gustavo. Listo, bueno. ¿Cómo les fue con el taller? Profe, ahí vamos porque todavía no lo hemos terminado. Pues yo lo estoy haciendo, pero todavía no lo he terminado. Bueno, ese taller les puse alguna fecha de entrega, ¿no? Creo que es el sábado, profe. Ah, ok. El sábado, profe. Dice que el sábado a mediodía deberías dejarlo como para por la tarde. No, está bien esa hora. Bueno, entonces, antes de iniciar, les voy a comentar un poquito, no sé si ya vieron el correo, acerca de la dinámica que se va a manejar para la Semana Santa. ¿Sí vieron el correo o no? ¿Qué es el tema de hoy? Dime, función exponencial y logarítmica. ¿De qué es? Bueno, entonces les voy contando. Entonces, en el correo dice que nosotros nos vamos pues vamos a trabajar y a estudiar el lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Esto con el fin pues de recuperar la semana perdida pues por la suspensión de actividades, ¿sí? Pues de parte de la universidad por toda la problemática. Entonces, lo que se le pide pues, o nos pidieron, es que hiciéramos las clases lunes, martes y miércoles común y corriente, y en esos espacios que hay entre, por ejemplo, el lunes de 12 a 6, martes de 12 a 6 y miércoles de 12 a 6, pues trate de amortiguarse esas 2 horitas de trabajo pues, que se han venido realizando, ¿no? En la semana común y corriente, para completar en este caso nosotros las 3, ¿sí? Porque el martes tenemos 1 hora y pues posterior a eso tendríamos otra. ¿Listo? Entonces, para, para tener en cuenta, pues nosotros la hemos trabajado igual con clases sincrónicas, es decir, la que estamos haciendo, y asincrónicas, pues em, los trabajos y los videos y demás elementos audiovisuales que les estoy cargando en el Classroom. ¿Listo? Entonces, pues la idea es trabajar de la misma manera. Entonces, el martes nos vamos a ver por videollamada, ¿sí? Hablamos del tema y les dejo el trabajo y se los cargo el día anterior. ¿Cuál es la condición? Que esos trabajos que yo les deje, que va a ser algo muy pequeñito, me lo entreguen antes del miércoles. ¿Listo? Para que quede esa evidencia pues, que se repuso. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar algo muy, muy sencillo y pues para que puedan cumplir con esa evidencia. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿No? No, profe. Bueno, entonces, dudas del taller. ¿No tienen dudas del taller, muchachos? Gustavo, John, Julián, Milton, Santiago, Tatiana, Vanessa, Caterín. Yo hasta ahora voy en el primer punto, profe. En el primer punto, bueno, no se dejen colgar con eso, pues
No está difícil, pero es un temita que hay que trabajarlo con tiempo, ¿no? Ya, como se han podido dar cuenta, pues la función exponencial tiene un, una tendencia, ¿cierto? Valga la redundancia, de ir hacia arriba, pues por lo que es exponencialmente, ¿sí? Entonces, bueno, ya miré el chat, Vanessa. Entonces, vamos a revisar cada punto, a ver qué hay. ¿Listo? No se los voy a solucionar, sino que vamos a mirar qué inquietudes se han ido presentando. ¿Listo? Posterior a ello, pues les voy a explicar un poquito cómo se aplica esos temas de, más que todo, de función exponencial en la vida real. ¿Mm? Bueno, entonces el taller decía en el primer punto, grafique cada función exponencial. Pues muy sencillo, ¿no? Solo reemplazar el valor de x en la ecuación y pues realizar la tabla de valores que tengamos a gusto, ¿no? Yo creo que ahí en los videos nos explicaban muy bien cómo realizar cada gráfica y cada función exponencial. En los logaritmos lo mismo, ¿sí? La mayoría de logaritmos pues nos dan su base, en este caso por ejemplo el logaritmo en base 2 de x, lo único que teníamos que hacer era reemplazar el valor de x pues para hallar esa solución. ¿Vieron la tendencia que tiene la función del logaritmo? Los que pues ya la han hecho, entonces es una tendencia como parecida a la exponencial pero opuestamente, ¿sí? Decía consulta las propiedades de la función exponencial, ¿sí? Es algo muy sencillo, ¿sí? Yo creo que lo pueden encontrar en cualquier página, ¿sí? ¿Por qué es importante que la tengan? Porque, por ejemplo, en algunos problemas o en algunos casos nos toca hallar la parte de la función exponencial, ¿sí? Entonces, también lo pueden buscar como las propiedades de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es que todo número elevado a la 0 siempre da 1, que todo número elevado a la 1 siempre es igual a su base, ¿sí? Esas son las propiedades de los exponentes, ¿sí? Pero la función exponencial pues tiene unas propiedades también, ¿listo? Una de ellas es que el dominio de una función exponencial es el conjunto de todos los números reales y el rango es el conjunto de todos los números reales positivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como va hacia arriba, pues obviamente todos van a ser positivos. Entonces, el C del primero, dice Vanessa. Y bueno, ahí está muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 2 y reemplazamos el valor de x, pues 2 a la 1 me da 2. Y 2 menos 1, pues me da 1, ¿sí? Entonces, cuando x vale 1, y va a ser igual a 1, ¿listo? Entonces, es lo mismo que se hizo en el ejercicio A, pero en este caso, cuando tengamos ese resultado, le vamos a restar 1, ¿listo? Entonces, primero solucionamos 2 a la x con determinado número y a ese resultado le vamos a restar el 1. ¿Listo? Las propiedades de los logaritmos, igual, son 3, 4, 5, si no estoy mal, sí, son 5. Y muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, cuando los logaritmos se dividen, pues estos se restan entre sí. Cuando se multiplican, pues estos se suman. ¿Mm? Son 3, si no estoy mal. Entonces, para que también los consulten y los tengan en cuenta ahí en el taller. ¿Por qué? Porque puede salir un ejercicio de parcial en el, pues con alguna propiedad, ¿sí? Entonces, si no las tienen claras, pues les va a quedar muy, muy difícil. Son solo tres propiedades. Uy, señor Milton, Felipe. Respecto a lo del parcial, ¿para cuándo se queda? Listo, bueno. Entonces nosotros entramos de Semana Santa el 13 de abril, ¿sí? Normal, yo les había dicho que el parcial era para el 14, ¿sí? Siguiendo el cronograma común y corriente de clase. Entonces, igual, seguimos con ese programa. Entonces, el parcial sería el 14 y va a ser de la siguiente manera. Los temas que veamos
los vamos a, por ejemplo, yo cargo en el Classroom, tienen que estar muy pendientes, un archivo, por ejemplo, el martes a las 6 de la tarde para que me lo entreguen a las 8. Es decir, le estaría dando esas 2 horas de parcial. ¿Mm? Me lo tienen que entregar escaneado en PDF 5 minuticos antes de la fecha de entrega, que sería, por ejemplo, si empezamos a las 6, a las 8 me lo entregan. Sí, ese sería el parcial. Toca de esta manera porque ustedes saben pues que no hay como de otra, ¿sí? Afortunadamente están realizando los talleres muy juiciosos, eso les va a ayudar. ¿Mm? Obviamente, yo sé que se les puede presentar algún inconveniente, ¿sí? Pues con el internet o algo. Entonces, si se les presenta algún inconveniente, les escriben, profe, vea, no me deja cargar en el Classroom, se lo envío por correo, ¿sí? Ejemplo. Entonces, tienen que estar muy pendientes de eso. Porque pues la idea es ayudarnos entre todos, ¿sí? Que nos vaya muy bien a todos. ¿Qué más les digo? Por otra parte, si en X o Y motivo nos llega a ir regular, pues hacemos una pequeña recuperación el día jueves, que nos vemos, ¿sí? Entonces ahí ya miraremos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? ¿Alguno tiene una duda, una inquietud? Pregunten ahora o callen para siempre. Profe, Señor. el tema del taller, el punto 2, que dice función logarítmica, ese punto no lo he entendido muy bien, pues porque en el video me lo trata de explicar como de otra manera. Ahí no entiendo si es logarítmica en base de 2. Sí, se lee logaritmo en base de 2 de x. Entonces yo ese logaritmo en base de 2 de x le puedo poner cualquier valor a x, ¿sí? Entonces lo único que yo hago es coger, en este caso sí es necesario utilizar la calculadora, ¿sí? Y pues realizar el procedimiento de, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Realizaré el procedimiento en la calculadora, ¿sí? Entonces de agregar el logaritmo en base de 2. Entonces, es muy fácil de hacerlo, ¿sí? Entonces, los que tienen calculadora científica, pues igual lo hacen común y corriente, ¿no? Le agregan Profe, dime, pero entonces al valor de x agregamos cualquier valor, o sea, cualquier cualquier valor que valor, uno quiera ¿sí? o Es cómo. como si estuviéramos haciendo la tabla de valores, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo Ok. tengo ese logaritmo en base 2 y esa x la cambio por un 8. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Pues 3, ¿sí? Porque 2 a la 3 me da 8, realmente. Entonces, lo que hallamos en el logaritmo es ese numerito que está en el exponente, pero es una manera inversa de ver la operación. ¿Listo? Entonces, a ese logaritmo que está en base 2 o en base 1/2 o en base 4 de x, pues el único valor que vamos a cambiar es el de x y vamos a graficar por lo que nos dé. ¿Mm? Ahí en los videos pues pueden observar que se ve un comportamiento diferente, ¿sí? En cada aspecto de los logaritmos, ¿vale? Entonces tienen que estar muy pendientes en eso, ¿vale? Profe, otra cosa, ¿usted sabe cómo puedo sacar bien lo que es el logaritmo en base de 10? Porque estoy tratando de hacer eso y pues la verdad no me dio así como en el video. Me dice que error, no sé por qué. Logaritmo en base 10, no te entendí. O sea, para sacar el logaritmo como dice, digamos, el señor, el profesor ahí del video, me dice Ajá. que utilizar logaritmo en base de 10 por 2, digamos Ah, así. bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que ahí era una de las partes de las propiedades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 1000 es igual a 3, ¿sí? Que es lo mismo que decir 10 a la 3, que es 1000, ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí también se podría sacar de esa manera. Ya les explico, entonces, espérame, respondo acá unas preguntas. Ah, bueno, les voy a compartir la pantalla para que haya más claridad, bueno. Listo, ¿ya todos pueden ver la pantalla?
profe. Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces vamos a pasar a la otra hoja. Bueno. Entonces, por ahí me escribe Vanessa que, profe, ¿qué hago cuando pasa lo siguiente? Entonces vamos a agregar un logaritmo. Listo. Por ejemplo, tenemos la función f de x, ¿cierto? Igual. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Ese es uno de los ejercicios. Lo único que yo debo cambiar, el valor que debo cambiar es esta x, ¿sí? Esa que puse en amarillito. Entonces, yo a esa x le puedo dar cualquier valor, ¿sí? Recuerden que le puedo dar positivo o negativo, el que yo quiera, ¿sí? Denle en dos positivos el 0 y dos negativos. No hay problema, los que ustedes quieran. O la recomendación que dieron en el video, ¿sí? Una tabla de valores que, pues, que se va tanto valores negativos como positivos. Entonces, otra inquietud, ¿cuál podría ser? Listo. Yo cambio este valor de x por 8, ¿sí? ¿Cuál va a ser la respuesta? 3. Ahí. 3. Logaritmo en base de 2 de 8 es igual a 3. Esto es lo mismo que decir que 2 a la 3, ¿sí? Y 2 a la 3, pues me da 8. Ay, se puso negra la pantalla, ¿cierto? Ay, a ver, ¿qué pasó? ¿Listo? Entonces, si yo digo 2 a la 3, ¿m? Es lo mismo que decir 2 a la 8, ¿sí? Entonces, miren lo que es el logaritmo. Entonces, en el logaritmo, ¿qué encontramos? El valor del exponente, es decir, este 3 que está acá en amarillito es el mismo 3 que está abajo en amarillo, ¿sí? El del 2 a la 3. Entonces, por eso se dice que el logaritmo es algo inverso a la potenciación, una de las operaciones inversas a la potenciación. Entonces, conversión en forma logarítmica a forma exponencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en vez de tener logaritmo de 2 en base 2, puedo tener logaritmo en base 10 de 1000, ¿sí? ¿Y eso cuánto me va a dar? Pues también me va a dar 3, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, 10 a la 3, ¿cuánto me va a dar? Pues me da 1000, ¿sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí entendieron? Entonces, es una manera de... El logaritmo de esta manera es lo mismo que decir esto, ¿sí? Expresado, pues, de diferente manera, pero llegamos siempre a la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando un logaritmo, ¿sí? Entonces, vamos a insertar formas acá. Un logaritmo, vamos a hacer algo así. Entonces, por ejemplo, tenemos el índice X, el índice Y, el eje X, el eje Y. ¿Listo? Y cuando, por ejemplo, el valor de B, ¿sí? ¿El valor de B qué es? Pues el valor que le vamos a poner a X, de la base es mayor que 1, por ejemplo 10, la tendencia de los logaritmos siempre va a ser la siguiente, ¿sí? O va a tener un comportamiento pues parecido. Entonces, va a ser algo como así. ¿Qué hice? No la veo, no la veo. Bueno, voy a hacer algo acá, un poquito chambón, pero pues bueno, ahí
¿Listo? Entonces, más o menos va a tener un comportamiento así cuando el valor de b, que en este caso sería la base, es mayor a 1, pues tendría un comportamiento algo así, ¿no? Entonces, pues todo depende de qué, pues de los valores que nosotros le asignemos, ¿no? Entonces va a ser algo así. Pues obviamente no es que termine acá en este punto, sino continúa por este lado, pero es una manera pues un poquito ortodoxa o un poquito rústica de darles como la forma en que les va a dar ese logaritmo. ¿Listo? Entonces, cuando es la base mayor que 1, pues tiene esa tendencia. Cuando es menor que 1, pues va a ser todo lo opuesto. Pues no va a ser hacia este costado, sino va a ser más bien de forma negativa. ¿Mm? Entonces va a tener un comportamiento algo así. ¿Sí? Entonces va a coger hacia abajo cuando es menor que 1, pero mayor que 0. ¿Listo? Pues tiene que ser, por ejemplo, el valor de un medio, ¿cierto? Si nosotros lo dividimos, pues ¿qué representa? 0.5, ¿sí? Entonces, ese valor es menor que 1, pero mayor que 0, ¿sí? Entonces, por eso va a tomar un comportamiento de esta manera. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente. ¿Claros? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muchachos. A ver, No, profe, ahí está claro. vamos a No, responder. profe, cualquier cosa le preguntamos ahí por el chat. Listo. Espérame un momentico, voy a dejar de compartirles la pantalla. Entonces, ¿ahí qué se hace? ¿La tabla de valores también? Sí, Vanessa, se hace la tabla de valores. ¿Listo? También se hace una tabla de valores. Profe, pregunta, Dime. la tabla... La tabla de valores, hágalo con solo ¿La tabla la valores hacemos así tal cual positivos. la hizo usted o la podemos hacer como en el video? Sí, como si ustedes la quieren hacer como Ok, en sí, sí. el video, pues no hay problema, ¿sí? Entonces, pueden empezar a utilizar valores, por ejemplo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4, 8, ¿sí? Pueden utilizar esos valores. ¿Listo? Para la tabla, ¿sí? Entonces, ¿qué valores le vamos a dar a X? Por ejemplo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4, 8. ¿Listo? Los valores que ustedes quieran, pues no. Pero pues digamos que esos son como los más famosos, ¿sí? Dejémoslos así. Entonces, no se les olvide, los valores que le vamos a dar a X van a ser un cuarto, un medio, 1, 2, 4 y 8. ¿Listo? Para que no se vayan a complicar la vida. ¿Les parece? O sea, ¿los copiamos? O Otra sea, vez. esos son los que ustedes están Sí, pidiendo para nosotros. exacto, sí. Hágalo Ok. con los valores que les voy a dar. Entonces, primer valor, anótenlos. Entonces, un cuarto, Entonces van a hacerlo en el eje cuál, profe, eje X, eje X, sí, señor. de Entonces, los ejercicios de logaritmo. exacto. Entonces, esos valores que les estoy dando, vuelvo y les repito, son los valores que van a reemplazar cuando está la X ahí en el logaritmo, ¿sí? Entonces, espere, les voy a compartir pantalla para que... ¿Listo? Entonces, presten atención. Primer valor. Entonces, los valores que les voy a dar son los de X, ¿sí? Primer valor de X va a ser un cuarto. Segundo valor de X va a ser un medio, ¿sí? Segundo valor de X va a ser, valor de X va a ser 1. El otro va a ser el 2. El otro va a ser el 4. Y el otro va a ser el 8. Con esos valores ya le sale toda la ¿La gráfica. gráfica? ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya tengo esos valores. Entonces yo voy a decir, entonces cuando X vale Y, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Entonces, por ejemplo, que sea este ejercicio. Logaritmo en base 10 de X. X. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer cuando este valga 1. ¿Sí? Logaritmo en base 10 de 1, pues ¿cuál sería? Chicos,
Ay, bueno, es que no han estudiado las propiedades. No, profe, no sé muy bien porque, digamos, para la calculadora no sé muy bien cómo colocarlo. No sé cómo Listo, bueno. digitarlo ahí en la Ahí en la calculadora van a encontrar las teclas de logaritmo, ¿cierto? Y va a haber una tecla que va a estar como en amarillito que dice logaritmo X y Y. Esa es la que van a utilizar. Entonces le oprimen Shift y logaritmo X y Y. ¿Listo? Entonces, Mi calculadora no la tiene. no, pueden descargar una en la Play Store, en la tienda de pues, cada sistema operativo, ¿sí? Una muy buena que les voy a recomendar se llama Hyperscientific, ¿listo? Entonces, eh, es- ¿listo? Ese es el nombre de la calculadora, que es bueno, ¿sí? Y les da, Medio 10. y les da la teclita, ¿listo? Medio 10. No sé si esté bien porque está raro, pero bueno. A ver, espérame. Ya te respondo, Vanessa. Permíteme un segundo. ¿Listo? Entonces, con esa teclita, ahí vuelvo y le repito, hallan eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, retomemos el ejercicio. Entonces decimos, tenemos logaritmo en base 10, ¿sí? Dijimos que íbamos a utilizar el valor de 1. Cuando hay un logaritmo en base 10 y el valor de x es 1, pues eso me da 0, ¿sí? Porque es lo mismo que decir, bueno, 10 a la 0, ¿cuánto me da? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 0. 1. ¿Listo? 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Por eso, muchachos, importante que estudien las propiedades tanto de la potenciación como de los logaritmos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar acá. Por ejemplo, cuando el logaritmo en base 2, ¿sí? De 2, ¿cuánto nos da? Logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto nos da? 2. 1. 1. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ay, Da 1, profe. ¿da 1 o 2? Logaritmo de 2 en 2. Sí, logaritmo en base 2 de 2, pues da 1, ¿cierto? Da 1. Sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir 2 a la 1, ¿cierto? Y eso es igual a su base. ¿Listo? Entonces no se les olvide eso. Cada vez que encuentren un logaritmo que tenga la base igual al término, ¿sí? O al coeficiente que está acá, pues siempre va a dar 1. ¿Listo? Logaritmo en base 2 de 2 siempre da 1. En estos ejercicios que les dejé, pues no utilizamos tanto las propiedades, ¿sí? Las propiedades de los logaritmos, las utilizo, por ejemplo, cuando se presenta este tipo de logaritmos. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un logaritmo de este estilo. ¿Listo? Entonces tengo logaritmo de 3, ¿cierto? Por 2. ¿Listo? Según la propiedad, yo digo, bueno, yo tengo que dividir, ¿sí? Repartir ese logaritmo, ¿con qué? Con una suma. ¿Listo? Entonces yo digo logaritmo de 3, ¿listo? A que logaritmo de, perdóname, de 3 por 2 es igual al logaritmo de 3, ¿sí? Más 2. Más logaritmo de 2. ¿Listo? Ahí ya apliqué las propiedades. Esta es una de las propiedades de los logaritmos. ¿Listo?
Entonces, para que no se les vaya a olvidar. ¿Vale? Entonces, ahí se está aplicando. Siempre que haya una multiplicación, pues yo aplico la ley de los logaritmos y pues me dice que los tengo que sumar. Y cuando dividen, los tengo que restar. Así, pues, así de sencillo. No hay problema. Bueno, entonces, para que estén muy pendientes de ese proceso. Entonces, se nos va a acabar el tiempo, muchachos, de esta primera sesión. Y entonces ya les envió la invitación para volvernos a conectar. Entonces ya nos vemos, ¿listo? Entonces regálenme unos minuticos y ya les envío al correo la invitación del Zoom. ¿No se puede con la misma, profe? No, porque si se prolonga se modifica el... Ah, bueno, nos quedan 7 minutos 28 segundos. 7:28. ¿Listo? Entonces ya les construyó el otro. ¿Listo? Lo que Listo, pasa listo. es que aquí en esta plataforma las clases y las sesiones son de 40 minutos. ¿Sí? Entonces, no es como el Google Meet que sí es de lleno, pero pues para seguir con la clase, pues vamos a hacer otros 40 minutos, otra media hora, ¿sí? Dependiendo pues, de cómo nos funcione el tema. ¿Vale? Entonces ya ahorita les envío por el correo la otra invitación. ¿Tienen más dudas del taller, chicos? Vanessa. Pero yo me enteré que había que hacer este taller hasta hoy. Tienen que estar pendientes de el Classroom. Yo cuando hago una publicación, a ustedes les llega una notificación. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, no se dejen colgar con ese tallercito. ¿No? Sin embargo, cualquier cosa le puedo preguntar, ¿sí, profe? Sí, claro, obviamente. Sí, Julián, no hay problema que utilices esos valores. No importa. Igual ahí pues se ve como la tendencia que toma cada logaritmo. ¿Listo? Entonces, no se preocupen. La idea es que utilicen siempre valores positivos. Yo les di ese valor de 1/4 y 1/2. Era para que se acercaran un poquito al eje cero, pero obviamente no se van a acercar, ¿sí? Porque pues no tenía lógica. Entonces, es para que estén un poquito cerca y miren, por ejemplo, dónde puede partir la gráfica de ese logaritmo. ¿Listo? Entonces, más Y no le inquietudes. hacemos desde el eje cero. No, O no, sea, no. no calculamos cuándo vale No, no, cero. no. Nunca va a tocar el eje cero. Ah, ok, el eje cero es la... Ok. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. ¿Listo? Igual, si por ejemplo ustedes toman el eje cero al momento de usted hacer el cálculo, no les va a aparecer sino error. Sí, precisamente por eso, porque no existe ese logaritmo. ¿Vale? Entonces, ¿más dudas, inquietudes? Por el momento no, profe. Listo. ¿Cuándo le empieza a hacer, profe? Bueno, entonces, por favor, no se dejen colgar. ¿Les puse tiempo de entrega de esa tarea? Sí, Ya le digo. Sí, profe, el Sí, sábado. señor, A el las sábado al 12. mediodía. Profe, Ok. más tiempo, por favor. Listo, a las 12 a mediodía. Está perfecto. Listo, entonces, bueno. Entonces, los temas que van a entrar para este parcial van a ser función lineal, función exponencial, ¿sí? Función logarítmica. Ahorita vamos a ver una forma, y se los mencionaba iniciando la clase, de cómo aplicar estos conceptos de función exponencial a la vida real. ¿Sí? Los que están viendo financiera, pues se van a familiarizar un poquito con lo que les voy a mencionar ahorita. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a finalizar esta sesión y ya les envío el link de la otra. Bueno. Ok. ¿Listo? Bueno, ya nos vemos de nuevo.